Bienvenidos a todos a un nuevo video, a seguir compartiendo información, análisis y punto de vista de la selección argentina. En tiempos de cuarentena seguimos desarmando el equipo, que algo adelantamos en el video anterior, en el que mostrábamos los titulares que tenía Scaloni, pero como veníamos haciendo previo a ese video, vamos a seguir desarmando el equipo, buscando la mejor versión por cada puesto y qué es lo que ha probado el entrenador y qué es lo que le gusta al entrenador y qué es lo que más rindió y bueno, un poco de todo eso como lo venimos haciendo. Arrancamos mostrando la lista de todos los partidos de Scaloni, de los 21 partidos, y llegamos a la conclusión de que es la posición que más jugadores ha probado, la de volante por izquierda, la de esa persona que puede completar una línea de 4 volantes, que puede ser un interior por izquierda o que puede ser un extremo por izquierda en caso de una línea de 3 hombres detrás del número 9. Son 11 jugadores distintos en 21 partidos. La verdad que es un número alto y nos hace pensar que es por ahí la posición que le falta completar al medio, porque tenemos bastante seguro en el concepto de Scaloni a Paredes, bastante seguro a De Paul, y no sabemos si alguien tiene el puesto asegurado en el sector izquierdo o sale de memoria, como hablábamos en el video anterior. Vamos a quedarnos con los últimos 12 partidos, que son la Copa América y los amistosos, para tener un concepto más acabado de la cuestión. Y llegamos a la conclusión que son 7 jugadores en 12 partidos. El número, la verdad que sigue invitando a pensar a que no hay una seguridad en el puesto. Dentro de esos 7 jugadores podemos hacer una clasificación un poco más acertada aún, porque tenemos a Lo Celso con 4, Acuña con 3, Pereira, De Paul, Palacios, Ocampos y Di María, todos con 1, y a simple vista podemos decir que De Paul no corre porque después de un tiempo empezó a hacer una fija por el sector derecho, que Di María ha quedado un poco atrás en la consideración, porque lo único que vimos de Di María fue un primer tiempo con Colombia en el inicio de la Copa América, que lo hizo bastante mal y le costó el puesto, y después siguió participando en minutos dentro de la Copa América, pero nunca más volvió a una convocatoria. Después de eso hubo 4 listas y Ángel Di María no aparecía en ninguna de ellas, así que también lo podríamos como descartar un poco de la cuestión. Pereira, si bien jugó por izquierda y lo ha hecho muy bien en algún momento, de hecho los inicios de Pereira fueron más por izquierda que por derecha, es un jugador que el entrenador lo ha utilizado como recambio, sobre todo por el sector derecho, no por el sector izquierdo. Así que también lo podemos como desplazar un poco de la consideración y dejarlo en stand-by, porque es difícil y creo que son pocos los que arman un equipo con Pereira de titular, sino que es una pieza interesante para tener en el banco de suplentes, sobre todo por la funcionalidad y el despliegue que da en esa polifuncionalidad que tiene. Ahora bien, nos quedamos con los otros 4, que los podríamos clasificar como que Lo Celso es el jugador que más utilizó en esta posición, con 4 presencias, hablamos de los últimos 12 partidos, que Acuña con 3 presencias es el que mejor rindió, porque no nos olvidemos que Argentina encuentra el funcionamiento con Acuña en cancha en la Copa América, ubicado como volante por izquierda. Cuando entra Acuña a la selección argentina le cambia el ánimo, le da una chispa distinta a cuando no está el huevo en cancha. La verdad que es sorprendente, pero los invito a que hagan un repaso por los partidos en los que entra el huevo. La cuestión cambia. No es un jugador que va a definir un partido, pero sí es uno de los grandes creadores de una nueva versión a la hora de encarar un juego. Así que creo que Acuña es sin dudas el que mejor rindió. De hecho, me voy haciendo memoria al partido con Alemania, cuando entra el huevo Acuña, que Argentina perdía 2-0, y entra el huevo y se va Angelito Correa, también entra Ocampos y se va Rojo. Argentina empieza a lograr otra manera de jugar, otro dinamismo, el equipo tenía otra velocidad. De los jugadores que echan centros al área, el huevo es el más preciso y creo que le da a la selección argentina
una frescura diferente que hay que saber aprovecharla. Mi duda es si lo ponemos como volante por izquierda o, ya esto es a título personal, o ocupa el sector izquierdo de la defensa, reemplazando a Tagliafico, y dejar a un hombre más ofensivo en esa posición. Pero eso ya es opinión mía. El jugador que más le gusta al entrenador es Ezequiel Palacios. Desde que lo convocó en la primera convocatoria, en la de Guatemala-Colombia, cuando arranca el ciclo Scaloni, hay una declaración en la que Scaloni dice: y sumamos a Ezequiel Palacios para que empiece a entrenar con nosotros. En esos entrenamientos, Scaloni se enamora de Ezequiel Palacios y lo pone de titular en los 2 partidos que juega Argentina, el 3-0 con Guatemala y el 0-0 con Colombia. Después, la lesión no lo deja ir a la Copa América. Después, la superposición de calendarios en la que Scaloni no pudo utilizar a los jugadores de River hizo que no tenga tantos partidos como al entrenador le hubiese gustado. Pero es el hombre, y algo de esto adelantaba en el video anterior, que el entrenador le gustaría poner lo antes posible en el sector. Considera que es un gran socio para Messi, que es un gran rompedor de líneas con el pase, porque realmente tiene una lectura interesante. A ver, el pase de Palacios no es un pase más, sino que es un pase que genera una reacción siguiente positiva para el equipo. Así que desde ese punto imagino que está la intención del entrenador. Aparte, teniendo un entrenador que le gusta la velocidad en el medio, la frescura, y que no se entretenga tanto la pelota en ese sector, un jugador box to box como lo puede hacer Palacios, la verdad que es para considerar y es para empezar a probarlo en ese sector. El ideal para mí sería Ocampos. ¿Por qué digo que es el ideal? Porque es tanto lo que da Ocampos, y intentando respetar este paradigma de 3 delanteros con Messi, Lautaro y Agüero, poniendo a Ocampos en ese sector y hacerlo comprometer no solo con la parte ofensiva, que le es innata, sino que también en la parte defensiva. Creo que ganamos mucho a la hora de atacar con un jugador en velocidad, saliendo desde un poco más atrás de lo que lo hace habitualmente. Pero bueno, tenemos que afianzar y ajustar la parte defensiva. Es verdad que con un mediocampos de Paul, Paredes o Campos, que para mí sería lo ideal con trabajo, queda un equipo bastante poco equilibrado. Pero es tratar de buscarle la vuelta, y ya algo adelantaba en el video anterior, en el que no se trata de un esquema, sino de un estilo. No se trata de una posición, sino de una función. Y por eso creo que dentro de las funciones hay que seguir aceitando y seguir automatizando en los jugadores esta reacción rápida en la fase defensiva. Y de esa manera podemos tener un equipo un poco más de ataque que de defensa. Pero bueno, ya me estoy metiendo más en mi opinión. Pero yo creo que el ideal es Ocampos. Y buscando dentro de las variantes que tiene el entrenador y que todavía no ha probado demasiado por cuestiones de tiempo, porque son jugadores que se han sumado más adelante, tenemos a Nicolás Domínguez, que no va a tardar en aparecer por ese sector. Generalmente lo usa por derecha, pero en Vélez lo hemos visto por izquierda y tiene ese doble comando funcional de ser importantísimo a la hora de atacar y ser una herramienta más que útil a la hora de defender. Así que creo que Nico Domínguez también puede aparecer en esta órbita de volantes por izquierda. Y buscando dentro de lo que ha probado Scaloni, que es mucho en esta posición, alguien me puede decir el Piti Martínez, pero la verdad que lo considero más un jugador ofensivo, y la realidad del Piti, dicho está por él, que se equivoca futbolísticamente hablando en irse de River, porque se fue a una liga de menor rango y que es más difícil de divisar. Yo imagino a Alexis McAllister, que puede hacer esa función, que en Boca lo ha hecho por el sector derecho, pero teniendo la cancha cambiada también puede ser interesante verlo por el sector izquierdo, porque en la fase ofensiva es un socio interesante para los 3 delanteros, y en la fase defensiva ha demostrado tener sacrificio, sobre todo en la época de Alfaro en Boca, que no se lo utilizaba como enganche, sino que tenía una función más de interior por derecha. Podría ser una opción, pero sinceramente considero esto, que de lo que probó Scaloni, de estos 4 nombres que nombramos hace un rato, Lo Celso, Acuña, Palacios y Ocampos, son jugadores que de ahí va a salir el volante izquierdo de la selección argentina,
y que creo que es una buena opción de que se utilice a ellos porque son de corte diferente, porque hay uno que es más organizador, como Lo Celso, hay uno que es más defensivo y más punzante, como es Acuña, hay uno con mucha ida y vuelta, que es Palacios, y buen pase, y hay otro que es un toro, como es Ocampos. Así que considero que estas variantes ocupan las características que necesitamos para poder formar ese volante por izquierda. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Quién le gusta como volante por izquierda? ¿Quién consideran ustedes que completa la línea de mediocampistas en el seleccionado argentino por ese sector? Los leo en los comentarios y muchas gracias a todos por los comentarios que han hecho durante todos estos videos. Realmente me llenan de ganas para seguir aportando algo de contenido a este canal. Muchas gracias y nos seguimos hablando.